su futuro. ¿Por qué? Porque está buscando la forma de incidir de la mejor manera posible en la educación. Esto lo informó El País el día lunes. También El País entrevistó a Juan Pedro Mir, uno de los integrantes del colectivo Uruguay 21, que fue conformado en el año 2017 y estuvo integrado por distintas personalidades. Ustedes recordarán que durante todo este periodo, hicieron distintas propuestas para integrar a la educación. Vamos a conocer un poco más qué es lo que está pasando concretamente en la interna de DUI 21. ¿Se están replanteando el futuro? ¿Están buscando cómo seguir? Para todo eso vamos a estar charlando entonces con el director ejecutivo de DUI 21, Juan Pedro Mir, a quien ya le damos los buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buen día, Mir. Buen día. Buen día, buen día. Bien, queremos antes que nada saber en qué lugar está parado en este momento DUI 21. ¿Está pensando cómo seguir o es así que ya se está de alguna forma diluyendo lo que fue este colectivo que en un momento salió con tanta fuerza? No, creo que el contexto es muy diferente al que nacimos, entonces nos exige repensar cuál es la función, ¿no? Nosotros somos una iniciativa ciudadana que busca ser un espacio de la sociedad civil para, reconociendo las dificultades del sistema educativo, siendo parte del mismo, ¿no? Desde distintos ámbitos, como docentes, como familia, como académicos de otras áreas. Cuando nacimos reconocimos la necesidad de transformación educativa, ha cambiado el gobierno, parte del equipo de gobierno pertenece al grupo fundador de DUI, por lo tanto hoy no está en EDUI y bueno, eso no se puede estar en los lugares porque es una sociedad civil y por suerte nuestro país tiene la tradición de separar los espacios civiles de los espacios políticos. Y bueno, y hoy estamos reconfigurándonos sabiendo que nuestra hoja de ruta es el libro abierto, del cual no nos corremos ni 5 centímetros, porque es el acuerdo que tenemos todos los socios, y bueno, y de ver de qué manera poder posicionarnos para seguir aportando más allá de la coyuntura puntual. El DUI 21 no está ni para incidir sobre el gobierno, ni para presionar a nadie, simplemente es un espacio de producción académica de la sociedad civil, uno más entre más o menos va por ahí. El 11 de marzo tenemos una asamblea de socios, donde vamos a hacer el memoria de balance como asociación civil y vamos a definir las perspectivas para los próximos años. Lejos del cierre, estamos apostando a una reordenación, nada más. Mir, usted decía, DUI 21 no está para presionar al gobierno ni para incidir. Sin embargo, uno podría hacer la lectura que durante el gobierno pasado fue exactamente lo que hizo DUI 21. Se generó un think tank, una asociación civil multipartidaria integrada por los referentes de todos los partidos vinculados al tema educativo y gente extrapartidaria que generaba una serie de propuestas y realmente fue un actor muy relevante en la discusión educativa y generó presión sobre el gobierno. Entonces, ahora que están cambiando los objetivos de DUI 21, y dicho esto, ¿eso es porque entienden que parte de sus propuestas fueron tomadas por este gobierno o porque en realidad perdieron parte del apoyo y ya, digamos, los que estaban del lado de la oposición y ahora se pasaron para el gobierno, sacaron esa idea de que era algo multipartidario y que no era contra el gobierno anterior? Es muy buena tu pregunta y voy a discrepar con algunas afirmaciones. Adelante. Muy amablemente, ¿no? Me parece que está bienísimo discutir. No creo que nosotros hagamos presiones ni con este gobierno ni contra el gobierno anterior. Primero porque para hacer presión tiene que tener poder. Y una asociación civil de carácter honoraria, donde todos quienes trabajamos lo hacemos de forma honoraria, donde no tenemos lobby ni sindicales ni partidarios. Creo que en ese sentido la presión en el juego político que se da en todas las... Yo discrepo contigo, no la veo con el que hayamos presionado al gobierno anterior, simplemente pusimos en negro sobre blanco algunos temas de hoja de ruta. Creo que el desafío es seguir haciendo lo mismo con este gobierno. Y cuando digo presiones también digo con otros actores sociales. Presionar, porque a veces se nos demanda, ¿qué opinan de los sindicatos? ¿Qué opinan? Nosotros no estamos para opinar sobre las asociaciones profesionales, no, tenemos que movernos apostamos a eso, a seguir construyendo propuestas educativas, que los partidos políticos la tomarán o no la tomarán, el gobierno anterior, este gobierno, y quien tenga más filiación partidaria con este gobierno estará vinculado desde su órbita personal con este gobierno. Quien haya en nuestro núcleo fundador hay gente de todos los partidos políticos, quienes tengan
afiliación partidaria con otros partidos políticos la sigue teniendo durante atrás. Creo que es parte de la riqueza de esa mesa de varias patas que se dio el 21. ¿Y qué relación tienen con el gobierno actual, Mir? O sea, ¿ustedes qué vínculo tienen? ¿Tienen diálogo? ¿Han podido realizar propuestas desde la última reunión que tuvieron con el presidente Lacalle? ¿Tuvieron alguna respuesta específica a ustedes? ¿O no se toman en cuenta? Porque Renato Perti decía en los últimos días que si no se toman en cuenta las propuestas no tiene sentido seguir. También lo decía en declaraciones a la prensa. Claro, claro. No, nuestro vínculo con el gobierno es transparente en el sentido que nosotros tuvimos 3 reuniones donde presentamos el proyecto o ideas sobre la nueva situación de incorporación a las clases. Parte de esas ideas están en lo que hoy el gobierno está llevando adelante. No estoy diciendo que tengamos derecho de autor, porque la idea de usar el espacio social habría que rastrear. Fuimos varias las voces que planteamos de usar espacios sociales para el uso de los locales escolares. Entonces, creo que el Uruguay se nutre de distintas visiones, hay muchos puentes tendidos, y nosotros con el gobierno tenemos le acercamos ese documento que se hizo público, donde apostamos por la educación híbrida, seguimos apostando por temas que seguimos poniendo arriba de la mesa y veremos en qué medida se evoluciona, pero vamos a seguir insistiendo. La del marco curricular común de 3 a 14 años, hasta ahora vamos a seguir trabajando por él. La educación para jóvenes, con un bachillerato único, y con un bachillerato general y en clasificaciones en 14, 15, 18 años, vamos a seguir trabajando por él. Por un desarrollo de un currículum basado en competencias, habilidades y conceptos, vamos a seguir trabajando por él. ¿Y ustedes cómo ven la realidad actual por la pandemia? O sea, ¿se demoró el gobierno en definir cómo iba a seguir adelante este año, cómo iban a iniciar las clases? Todavía no está del todo claro, en realidad, si va a ser en modalidad totalmente presencial, una mezcla de presencial y virtual, porque el presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que se apuesta a la mayor presencialidad posible, pero todavía no está claro cómo se va a poder instrumentar eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Martín, cuando yo le decía hoy que nosotros no queríamos marcar presión, yo te voy a poner ponerle, no voy a adjetivar si el gobierno se demoró o no se demoró. No, me corro. Como de 21 yo no puedo decir eso. Bueno. Después si usted se sienta conmigo y charlamos como Juan Pedro. No, está bien, pero yo quiero saber, como experto le pregunto si para este año la situación está bien organizada o si hay cosas que se pueden hacer, que hay que hacer así más rápido ahora, que hay que cambiar. Como maestro, si usted le pregunta como maestro, como director de un colegio privado, como profesor de magisterio, yo ahí no puedo contestarle lo que me parece, no a palabra de Edu, sino de Juan Pedro, el maestro. Bueno, ¿está bien? Yo creo que el gobierno, mi opinión es que el gobierno ha atacado tantos frentes y ha tenido que resolver una situación de constricción económica y situación de pandemia, tantos frentes que ha sido complejo. Yo quiero señalar, Juan Pedro señala un punto a favor de Robert Silva y esta administración, ¿no? A la cual no pertenezco. Sí. Por ejemplo, el haberle dado almuerzo a los niños en enero y febrero. Primera vez histórica en este país, y lo hizo de una forma brillante, a través de los tickets de alimentación. Las maestras estaban súper angustiadas y las directoras que fueron demolidas el año pasado por el trabajo que llevaron adelante, que fue titánico, y cuando se enteraron que quizá en enero y febrero tenían que ir a las escuelas, yo tengo contacto directo con ese mundo, digo, bueno, tenemos que ir a trabajar en enero y febrero para equipos de docentes que estaban absolutamente desgastados. Y no, el equipo, y se resolvió de una manera fantástica. Punto a favor de Robert Silva, punto a favor de primaria y de CODICEN. El tema de cómo prepararnos en pandemia ahora, hay muchas incertidumbres. Fruto de que por el CODICEN afirma hay autonomía para resolver, pero muchas veces no están las condiciones materiales para resolver, y hoy por hoy tenés que saber la cantidad de metros cuadrados, ganar metros cuadrados. Montar un salón y poner chiquilines en un salón no es una situación fácil. Entonces, yo no sé si se demoró. Creo que hay que intensificar el apoyo al núcleo de la presencialidad, que son las escuelas, y ofrecer los recursos que sí, en este sentido, su opinión personalísima, ¿no?, de DUI, tienen que incrementarse claramente. Recursos en metros cuadrados y en recursos humanos. La educación en pandemia presencial sale más que la educación no presencial, o la educación prepandemia. Tenés que aumentar la cantidad de docentes, tenés que aumentar la cantidad de auxiliares de cuidado. Si vas a tener locales, tenés que tener vínculo entre los locales diferentes.
Un padre no puede dejar a su chiquito en un local sin que ese local tenga conexión con la escuela madre. Son todos elementos que yo sé que están arriba de la mesa y no dudo que con diálogo fundamental entre las ATD, los sindicatos y el gobierno, ojalá lleguen a una buena resolución. Mire, y justamente esta autonomía que se le da a los centros para que cada uno se organice para poder recibir a los chiquilines, está claro que hay algunos centros que no pueden cumplir con las exigencias y que tampoco tienen cómo hacerlo sin plata, básicamente. ¿Eso no aumenta de alguna forma esta brecha que ya se generó el año pasado con la cantidad de chiquilines que quedaron por fuera del sistema o por lo menos que quedaron súper rezagados en los aprendizajes? Como diría el padre Artigas, esto tiene que ser las anchas y desvelos más grandes de la Administración Nacional de Educación Pública. El cuidado de las escuelas con más situaciones más desfavorecidas. Y si no, se va a producir lo que usted señala, la separación. Que en primaria es menor que en secundaria y en las escuelas técnicas. Donde ahí tiene que haber un cambio de paradigma en el sistema. Tenemos que reforzar el vínculo entre lo que se llama la educación, la mal llamada educación no formal, o proyectos socioeducativos, y la educación formal. Ahí donde nos llega la UTU o el liceo, tiene que haber clubes juveniles, tiene que seguir articulándose con clubes juveniles, con espacios no formales de la propia UTU. Ese es el desafío. Pero todo sale de dos cosas, plata y organización. Y para eso tiene que haber un clima político y se tiene que seguir abonando a tender puentes. En cuanto a la relación entre los docentes, que son los principales actores del proceso de gobierno. ¿Qué recursos tiene la sociedad uruguaya a los cuales no hayamos hecho, a la cual no hayamos recurrido todavía, que estén disponibles y no los hayamos usado? Buenísimo. Muchísimos. Edilicios tiene muchísimos. Si hay en Uruguay es un país con una demografía muy aburrida, previsible, y vaya si Uruguay tiene, todo el Uruguay, la área metropolitana, cada rincón del país, sobran espacios donde poner niños y jóvenes y crear espacios educativos. Tenemos un tejido social, sindical, maravilloso. Todo lo que es la obra social de la FOEB, la obra social del ZUNCA, todo lo que es el desarrollo de las iglesias, tanto del movimiento pastoral juvenil de la Iglesia Católica, salesianos. Si Uruguay moviera, justo se cortó. Si Uruguay moviera esos recursos sociales que tiene dormidos, de clubes deportivos, que sale ahora, porque estoy pasando por la puerta, el Club Barne, el Club Paysandú, si aprovechara los espacios y dejara de pensar a partir de los edificios escolares iniciales, yo creo que hay recursos muy grandes. Recursos sociales hay fantásticos, educadores sociales, psicólogos, psicopedagogos y la sociedad civil, esa relación con las familias, con las comunidades. Yo creo que el tema es darle autonomía a los centros educativos. Hoy los buenos líderes educativos que están en las direcciones de las escuelas, liceos, escuelas técnicas, saben muchísimo la importancia de trabajar con la comunidad, y el desafío para la ANEP es ceder un poco de poder, no solo responsabilidad, poder para las instituciones educativas públicas, pero para las comunidades de ANEP. Mir, ¿qué se espera? ¿Que el director de una escuela vaya al club del barrio y le pregunte, o tendría que haber un mensaje más claro de las autoridades para que esas cosas se puedan viabilizar? Mire, yo le voy a contar, si usted me permite, en el año 59, Julio Castro y Miguel Soler registraron hasta el 59 uno de los proyectos pedagógicos más grandes de este país, dentro del movimiento de educación rural, que fue el núcleo experimental de la mina y que fue las misiones sociopedagógicas. Ahí el Magisterio Nacional se organizó con la Facultad de Medicina, con las intendencias departamentales, para hacer una de las páginas más gloriosas de la pedagogía nacional, que fue ir a desarrollar la educación rural con fuerte protagonismo de la educación pública, laica y popular. Ese proyecto político fuertemente democrático nació de las entrañas del magisterio. No hubo que esperar a que viniera el gobierno. Es más, fue visto con buena simpatía por las orientaciones vallistas y después en el gobierno blanco fue cortado. En el gobierno blanco comenzó en la década de 50. Entonces, es muy importante que se confíe en la capacidad republicana, democrática del magisterio y del profesorado nacional, que ha sido tan vilipendiado últimamente. Entonces, darle poder
Sí, el director puede tejer y va a tejer, y los buenos directores ya lo hacen. Van a la cooperativa, van al Club Marne, los directores consiguen plata de abajo de las piedras. Si no, el sistema educativo público hoy no funcionaría. No funcionaría. Entonces, reconocer ese rol, no solamente que el director esté para apagar incendios, es un actor pedagógico. Que haya ese espacio de experimentación pedagógica, que se habiten recursos a los centros educativos a través de las direcciones profesionales y del equipo docente y las comunidades. Ese es un Mir, lo devuelvo al tema del inicio porque me quedó una duda o no llegué a entender bien el punto. Este replanteamiento que está teniendo lugar en el seno de UD21, ¿se debe a que entienden que parte de las propuestas que ustedes tenían, que quedaron blanco sobre negro en el libro abierto, ya fueron tomadas y se encontró un gobierno más permeable a algunas de las inquietudes que ustedes tenían? ¿Es porque buena parte de los cuadros de UD21 o algunas de las figuras más importantes pasaron al gobierno y entonces se perdió esa esencia multipartidaria que habían manejado al principio? ¿Es porque no hay más fondos y si bien mayoritariamente todos eran trabajaban de manera honoraria, sí había algunos cargos rentados y ahora logísticamente ya se les está costando funcionar sin apoyos? ¿Qué es bien lo que hace que ustedes tengan que replantearse? Porque lo que uno puede entender es que si hasta 2019 era necesario EDUI 21, seguramente no cambió tanto el estado de fondo de crisis en la educación, porque además tuvimos una pandemia arriba, o sea, la urgencia sigue estando. El replanteo, ¿por cuáles de estas aristas viene? Un crack. Yo creo que es todo eso que vos dijiste y más, ¿no? Yo creo que las sociedades son dinámicas. Hoy mencionaba Adriana Aristimuño, hoy tiene uno de los cargos más principales entre la NEP, fue parte del núcleo fundador de EDUI. Entonces, de su puño y letra salieron documentos muy importantes. Entonces, hoy Adriana, no contamos con Adriana, Robert Silva, Pablo, y sí cierta representación de parte del espectro político, hoy está en el gobierno. Entonces, tenemos que, sin perder la pluralidad, tratar de convocar a otros actores y estamos explorando otras líneas de investigación y otras líneas de trabajo con nuevos actores profesionales. Pero eso es parte de lo que vamos a poner a discusión de la Asamblea el 19 de marzo. El 11 de marzo. Hay un punto que es nada menor, que nosotros hacíamos actividades de formación en todo el país y teníamos un nivel de financiamiento y bueno, y también los financiamientos, en Uruguay es muy difícil sostener ese financiamiento. Tenemos que buscar una forma de financiamiento, bueno, y es parte también de la discusión. O sea que son multicausales. Pero si fue necesario crearla hace 3 años, en lo personal, vamos a seguir trabajando para que se siga fortaleciendo y siga aportando. Juan Pedro, pero vos entenderás que, por ejemplo, esto de que mencionás del financiamiento, de alguna manera alimenta el discurso de quienes decían que EDUI 21, detrás de esa imagen de pluralidad, venía con la intención de debilitar al gobierno en la gestión educativa, al gobierno anterior en la gestión educativa. Entonces hay un cambio de gobierno y termina el financiamiento o se recorta parte del financiamiento. Esa es una lectura que seguramente están haciendo quienes eran críticos de EDUI 21 en sus inicios. A ver, estimado, también yo puedo leer que la Tierra es plana, ¿no? O sea, esa lectura no tiene ningún tipo de fundamento A más B. Porque nosotros seguramente quienes decían eso no son terraplanistas, algunos de ellos, ¿no? A veces se es terraplanista sin decir que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, para afirmar los sentidos con el pensamiento científico, racional, hay que tener datos. Y hay que tener, o sea, cuando uno escuchaba que prácticamente éramos agentes del capital financiero internacional. No, yo no quiero llegar a ese extremo, ¿no? Bueno, lo dijo hace poco el senador Olesker y usted tuvo una polémica con él en Twitter. Claro, no, porque bueno, ¿no? Digo, capaz que podemos ver, más allá de los prejuicios, podemos ver los factores uno por uno, qué hacemos, dónde estamos, cómo vivimos, quiénes somos. Entonces, me parece que cuando quiera, no hay problema, pero eso pierde calidad al debate político. Cuando decimos de financiamiento, es que uno tiene línea de financiamiento por los socios cuando fue la fundación. Mucha gente, cuando empieza un financiamiento, no, por
supuesto empieza a colaborar contigo y después se va pagando. O sea, la línea de financiamiento que tenés para hacer actividades se va, nunca estatal, porque no es estatal, nunca se va a sostener. Y es parte de la realidad de EDUI y de cualquier construcción social y CINSAN. Pero bueno, me parece que como así se ahora, pero bueno, es parte de lo que está en juego. Bueno, Juan Pedro Mir, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, conversar con usted. Que pase bien. Les agradezco mucho y les agradezco mucho el espacio y bueno, estoy a su disposición. Bueno, Gracias. estaremos en contacto. Gracias. Que pase Buen día. muy buen día. 8 de la mañana, 51.